5 años habían transcurrido desde mi separación y ahora contaba con 43 años, viviendo en soledad cada uno de esos años, hasta la noche de martes que permanecerá imborrable en mi memoria. Al irme a la cama esa noche, el agotamiento me abrazaba como un cobertor pesado. En esta ocasión, la tranquilidad que solía reinar en cada espacio del hogar se vio interrumpida rápidamente. El silencio habitual fue momentáneamente perturbado. Un sonido leve y titubeante en la puerta captó mi atención. Desperté y me senté en medio de la penumbra de la habitación. Algo parecía estar fuera de lugar. Me comuniqué con Mateo por teléfono. Madre mía. Escuché la voz de mi pequeño resonando suavemente en la penumbra. Con un chirrido, la puerta cedió paso a la entrada de Mateo. Lucía reservado en su atuendo de dormir, el cual ya no era propio de la infancia. Era propiedad de un chico de 22 años. La mirada que tenía despertó en mí un instinto de cuidado, aunque al mismo tiempo me generó incomodidad. Finalmente, expresó que no podía conciliar el sueño, mientras dirigía la mirada hacia el suelo. Acércate, indiqué, golpeando el hueco libre junto a mí en la cama. Tras una breve vacilación, se aproximó y se deslizó debajo de la cobija. Con su peso, la cama emitió un suave crujido. En ese momento, nos encontrábamos tumbados juntos, separados por solo unos pocos centímetros. La calidez que emanaba Mateo se notaba de inmediato. Intenté evitar mirarlo, pero era inevitable darme cuenta, aunque fuera de reojo, de que ya no era un niño. Había alcanzado la juventud. Había notado cómo su rostro se había vuelto más anguloso, sus hombros se habían ampliado, lo cual me generó una mezcla de vergüenza y desconcierto. Madre, susurró con la cara vuelta hacia mí, solitario, en ocasiones me encuentro tan aislado en este hogar. No pude contestar debido a lo delicado de su voz. En lugar de eso, decidí alargar mi brazo y colocarlo en su hombro. En ese instante, sin vacilar, se volvió hacia mí y me estrechó con intensidad. Me quedé impresionado por lo fuerte de su abrazo. Fue completamente abrazado por sus brazos, con su cara junto a mi cuello. Era capaz de percibir los latidos. La respiración de él emanaba calidez y regularidad. Lo que me sorprendió fue mi propia reacción al corresponder su abrazo de la misma forma. En mi corazón se produjo un extraño aleteo. El rostro de Mateo se acercó un poco más alrededor de mi cuello, su respiración acariciando mi piel. Expresó en tono bajo que en ocasiones resulta excesivo. Murmuré que me encontraba presente. Siempre me encuentro disponible. Sin embargo, en su interior no se sentía en paz. Mi corazón palpitaba intensamente sin comprender la razón de por qué esta sensación de calor resultaba tan agobiante. La acción de Mateo denotaba inocencia. Sin embargo, su abrazo resultó más intenso de lo previsto y su proximidad más cercana de lo imaginado. Con los ojos cerrados, agradeció en voz baja a su madre y, poco a poco, su respiración se calmó. Mientras él descansaba, a mí me resultaba imposible conciliar el sueño. Mientras permanecía inmóvil en ese lugar, una interrogante no dejaba de rondar mis pensamientos. ¿Qué demonios sucedió esta noche? La manera en que Mateo me abrazó revelaba una intimidad profunda, algo que me resultaba perturbador y que no podía pasar por alto. Al despuntar el alba, Mateo seguía descansando junto a mí. Su rostro era iluminado por los primeros rayos del sol. Fue imposible apartar la mirada de él. Aunque su apariencia seguía siendo inocente, en mi interior me encontraba totalmente confundida. Descansé mi cabeza sobre la almohada una vez más y tomé una profunda bocanada de aire. Requería un momento para descifrar lo sucedido la noche anterior, pero tenía una certeza absoluta. Aquella noche no era una más. Ha amanecido. Los rayos del sol entraron poco a poco en mi cuarto, haciéndome despertar. En ese instante, me percaté de que aún cargaba con el peso de los sentimientos que habían estado revoloteando en mi interior durante toda la noche. Mateo permanecía en el mismo lugar, sumido en un profundo sueño. Con precaución, me levanté de la cama y me encaminé hacia la cocina. Requería un momento de soledad y deseaba cocinar algo sin interrumpir su sueño. Cada mañana, Mateo solía despertarse tarde, pero en este día en particular, era consciente de la necesidad de encontrar una forma de tranquilizar la intranquilidad que crecía en su interior. Mientras batallaba con mis pensamientos acerca de la velada pasada, empecé a juntar los elementos necesarios para preparar los hotcakes. Pasados unos minutos, Mateo empezó a cambiar de posición. Observé cómo se asomaba desde detrás de la puerta, con los ojos apenas abiertos. Al saludar con un buenos días, su tono denotaba cierta peculiaridad. Su semblante denotaba tanto fatiga como precaución.
Dije buenos días con cariño al verlo, contesté, fijando la mirada en él. Intentaba comportarme con naturalidad mientras daba la vuelta a los hotcakes. La mirada de Mateo se posaba en mí, era evidente. La manera en que me observaba tenía algo peculiar. No mostraba la misma indiferencia de siempre con su actitud. Parecía estar vigilando cada uno de mis movimientos, atento a cada detalle de mis acciones. Avancé con calma, sintiendo el calor del ambiente de la cocina a mi alrededor y percibiendo a su vez la creciente intranquilidad que me invadía. Mateo me miraba de nuevo esta mañana con la misma intensidad que la noche anterior, pero esta vez sus ojos mostraban un brillo peculiar. Me di cuenta. No solo sus ojos se dirigían hacia mí, sino que me examinaban detenidamente, delineando la silueta de mi figura. Y era capaz de percibirlo. Intenté no prestar atención a cómo me miraba, pero percibí que se dio cuenta de mi nerviosismo. En mi interior, experimenté cómo mi corazón empezaba a palpitar con intensidad, aunque me esforcé por conservar la tranquilidad y aparentar que todo transcurría de manera completamente habitual. La conducta de Mateo también experimentó modificaciones. Por lo general, solía mostrarse más relajado, sereno y jovial conmigo, pero hoy por la mañana noté cierta frialdad en su actitud. Había marcado una línea, pero parecía titubear antes de atreverse a cruzarla con cautela. Los ojos, iluminados por la mañana, me observaban con un mensaje implícito que me resultaba difícil descifrar. Coloqué los hotcakes en un plato y se lo di. Expresé con un tono algo melancólico, buen provecho. Al coger el plato, Mateo lo sostuvo por un momento breve con sus manos y nuestras miradas se cruzaron por un instante fugaz una vez más. Experimenté la sensación de intentar descubrir algo más significativo en mi interior. Observé mi reflejo nervioso en mis ojos, mientras Mateo permanecía en silencio, sin pronunciar ni una sola palabra, simplemente se acomodó en la mesa. Durante el desayuno, nunca me dirigió una mirada directa, sin embargo, cada vez que me movía, su atención se desviaba, descendiendo desde el techo para luego fijarse en mí con una intensidad cambiante pero constante. Parecía estar muy consciente de cada mínimo detalle de mis acciones. Nunca habíamos vivido algo similar a esto anteriormente. Mi interior se llenaba de confusión. En mi interior, una voz susurraba insistente que debía solucionar la situación de inmediato, aunque aún no lograba comprender completamente de qué se trataba. La manera en que Mateo me confundía emocionalmente con sus gestos y actitudes era notable. En ese momento, en la cocina, con el agradable aroma de los pancakes flotando en el aire, la extraña tensión continuaba presente. En mi interior había algo inquieto, sin embargo, me oponía a esa sensación. Tenía total conocimiento de la mirada de Mateo dirigida hacia mí, sin embargo, mi único objetivo era desempeñar mi labor como madre. Hoy en la mañana, mi plan era simplemente preparar el desayuno, pero las sensaciones cálidas e inquietantes que experimentaba con los rayos del sol entrando por la ventana me hicieron sentir algo completamente distinto. A medida que la noche se aproximaba, la fatiga comenzó a hacerse sentir en mis párpados. Había algo en el ambiente que parecía haber cambiado. Lo percibía, pero no lograba descifrar su origen. Conforme la noche transcurría, la sensación de estar solo en mi cuarto se volvía más abrumadora. Sin embargo, en esta ocasión algo había experimentado un cambio. La actitud de Mateo hacia mí parecía estar cambiando hacia algo diferente. De manera pausada me sumí en el sueño, a pesar de que me sorprendía a mí misma entreabriendo y cerrando los ojos a lo largo de la noche. Notaba que algo se aproximaba, aunque desconocía de qué se trataba. De pronto, percibí un sonido. En la penumbra de la habitación, mis ojos se abrieron de repente con un leve parpadeo. Logré identificar una silueta desplazándose con calma. Un estremecimiento sacudió mi ser, tomándome por sorpresa. Por un instante, la visión se tornó difusa, hasta que identifiqué a Mateo en esa silueta. Ingresó a la habitación por la puerta entreabierta. De repente, mis ojos se abrieron completamente y mi corazón empezó a palpitar intensamente. Durante la noche, mi hijo se encontraba en mi cuarto a pesar de ser consciente de que yo debía estar descansando. Mateo tenía unos ojos resplandecientes en la penumbra, irradiando una fuerza que me evocaba la velada previa. Intenté por un instante dirigir mi atención visual. ¿Cuál era la tarea que debía cumplir? La incertidumbre que sentía en mi interior se intensificaba cada vez más. La presencia de Mateo en mi habitación a esta hora resultaba inusual, y además generaba una sensación familiar pero distinta a la vez. Cada gesto, cada mirada, su actitud al aproximarse a mí, todo cobraba un sentido especial. Avanzó Mateo un paso más, aproximándose con la tenue iluminación lunar que aún iluminaba la habitación, permitiéndome distinguir con mayor nitidez sus rasgos faciales.
Nunca antes había visto tanta determinación en su mirada. En mi interior, una voz me instaba a seguir adelante, pero en ese instante Mateo se inclinó de repente y besó mis labios con fuerza. En un abrir y cerrar de ojos, todo ocurrió. En un instante, todo quedó inmóvil, el transcurrir del tiempo se suspendió. En ese momento, experimenté la sensación de que todo giraba a mi alrededor, mientras permanecía estática. Mi hijo se acercó a mí y al depositar un beso en mis labios, todas mis emociones se mezclaron. No es lo que una madre aguarda de su hijo. En ese instante, experimenté la sensación de que mi corazón empezaba a palpitar de forma descontrolada. De forma veloz, me aparté y traté de hacer retroceder a la persona. Expresé sin poder respirar. Mis palabras se sintieron como si se hubieran esfumado en el aire como un susurro. Mateo se marchó, evidenciando en su mirada cierto desencanto, aunque permanecía firme en la habitación. Mateo, lo que estás haciendo no es correcto, por favor, abstente de continuar. Notaba mi voz temblorosa, mi mente girando sin control y mi cuerpo cubierto de sudor. Mis emociones internas eran incontrolables. La forma en que mi hijo se acercaba era aterradora y complicada, sin embargo, no podía ignorar la atención y el interés que me mostraba. Sin embargo, esto no estaba correcto, debía continuar desempeñando el rol de madre eternamente, ¿no es así? La penetrante expresión en los ojos de mi pequeño, una mirada completamente nueva para mí, me conmovió en lo más profundo. Sentía como mi corazón latía con tanta intensidad que parecía a punto de explotar. Sin embargo, era consciente de la necesidad de calmarme y recuperar la compostura. Mateo retrocedió un paso, guardó silencio, sin emitir sonido alguno. Sin embargo, en la oscuridad, el silencio se tornó aún más intenso. Después, Mateo se aproximó y volvió a besar mis labios, mientras sus manos descendían desde mi cuello, pasando por mi cintura y llegando finalmente a mis caderas. A pesar de mis intentos por detenerme, no pude contenerme. Aquella noche, sucedió lo que sucedió, ya había ocurrido. Al despertar por la mañana, intentaba comprender lo ocurrido. Mateo no se encontraba a mi lado, dejándome sola en la habitación. Tomé una profunda bocanada de aire para calmarme. Dejé mi hogar en silencio, sin pronunciar ni una sola palabra. Mis ojos reflejaban cansancio, mientras que en mi pecho se sentía un profundo vacío. Mis pies parecían arrastrarse, como si me hallara desorientada en medio de una batalla interna. Lo único que tenía claro era la necesidad de comprender lo ocurrido. Dudaba de mis emociones, y a medida que el tiempo transcurría, la situación se tornaba cada vez más compleja. Esa noche, todo lo que tenía que ocurrir, ya había ocurrido. Al despertar, todo parecía un sueño, mis ojos ardían de cansancio. Con el corazón acelerado, abandoné el hogar en silencio. Traté de ocultar lo sucedido entre Mateo y yo, al mismo tiempo que lidiaba por comprender la situación. Opté por contener mis sentimientos, eliminar todo rastro de ellos, sin embargo, algo en mi ser se desmoronaba. Tenía dudas, ya que me encontraba en un estado de confusión. Experimentaba una sensación de desorientación en medio de este desorden. A pesar de que mi hijo ya no era un niño, yo aún lo percibía como tal. Estaba siendo víctima de un engaño. ¿Cuál era la tarea que tenía que completar? En mi cabeza continuaban girando todas estas interrogantes, sin embargo, ninguna tenía solución.